¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Y como lo hemos venido ya platicando desde la semana pasada, el día de hoy tenemos un tema también interesante para ustedes. Son los aspectos jurídicos y financieros ante los efectos del sismo. Sabemos que ha sido una situación difícil para el país, pero bueno, ya se han tomado algunas acciones de las cuales hoy vamos a platicar bastante sobre ello. Y bueno, pues para esto nos acompaña el doctor Jorge Vargas Morgado, además de ser un gran amigo y un excelente jurista. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, es doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de varias universidades privadas, incluyendo desde luego la UNAM, y autor de libros, y próximamente presentará alguno. Entonces, para no hacerlo tan extensivo, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, con enorme gusto comparezco a este medio tan estimado. No, hombre, pues al contrario, es un gusto para nosotros tenerlo por acá. Recordemos que también, si ustedes están en su oficina, si están fuera de algún lugar donde tengan pues, monitor, pueden vernos a través de Twitter, @consufiscal, y ahí ustedes se van a enterar también de todo. Nos escriben, nos llaman. Y bueno, pues como siempre, todo este programa se puede hacer enriquecido a través de la participación de todos ustedes. Y bueno, pues tuvimos unos días bastante, ahora sí que complejos por aquello de los sismos. Fue un tanto difícil para algunas áreas. Pero bueno, ¿cómo está esta situación? Se hicieron declaratorias de emergencia extraordinaria, de desastres naturales. Doctor, platíquenos cómo funciona esto. Bueno, efectivamente, la legislación de protección civil, el esquema financiero de Fonden, opera a partir de declaraciones de desastre, las hace gobernación y opera en los municipios, en las delegaciones en que son señaladas como zonas de esta característica, y hay un flujo financiero que permite a las autoridades locales, a las autoridades federales, implementar algunos programas eh, surgentes por la catástrofe, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Ahora platicaremos de algunos, los apoyos para rentas, los créditos en las instituciones de seguridad social, en fin, ¿no? Varias cosas. Sí, creo que vale la pena comentar que en realidad nuestro sistema jurídico administrativo, que es el que corresponde a las autoridades ejecutivas, está hecho, ideado y opera para situaciones ordinarias, ¿no? Hay pocas reglas en que operen automáticamente en situaciones extraordinarias o de crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un factor que hay que considerar. Es decir, una declaratoria de este tipo no es en automático, sino de que tendríamos que esperar a la Secretaría de Gobernación. Así es. Ahora, esta declaratoria ha sido referente de muchos puntos, ¿no? Vamos, sin entrar todavía en detalle algunos, FONACOT toma como referencia algunos de ellos para vigencia de planes y todo, pero vámonos a lo más importante, que lo que es pues la preocupación de la gente por aquello de documentos, por aquello de tarjetas de crédito, por aquello de instrumentos que puedan haber perdido o que quizás en algún inmueble donde ya no se permitiera el acceso por las circunstancias que Protección Civil ha determinado conveniente no entrar. Como que ha habido la inquietud, ¿no? Platicamos ayer en radio de que la gente en alguna forma ve la escritura como, decía usted muy bien en la analogía, como un cheque, y pues quizás no es del todo así. ¿Cómo funcionan aquí estos? Efectivamente, la escritura pública es una constancia pública de un hecho. En este caso podría ser la adquisición de un inmueble, podría ser un testamento, eh, y es nada más eso, es la constancia con fe pública del hecho. Si alguien perdió sus escrituras, si alguien perdió un testamento, no debe vivir angustiado, claro, hay que resolverlo, pero no va a perder la propiedad nunca, ¿sí? Es decir, quien tenga en sus manos esa escritura no puede ir a hipotecarla, a venderla o a regalarla. Se recupera una nueva constancia
se recupera de la matriz, ¿no? Del protocolo del notario, del archivo de notarías y resuelto, ¿no? Es un trámite, toma su tiempo, pero creo que las personas no deben vivir angustiadas, ¿no? No deben vivir pensando en que las escrituras hay que guardarlas en la bóveda del banco, ¿no? Junto a las arras de la boda, ¿no? No es Ok. el caso. Bueno, platicábamos incluso ayer también en radio, ahorita vamos a tener un poco de ese extracto de lo hablado, con el presidente de Conducef, Mario de Constanzo, y bueno, veíamos un poco los temas, ¿no? Por lo que es también la situación de inmuebles que fueron afectados, si están sujetos a un crédito, si no están sujetos a un crédito, igual lo platicábamos también en radio. Eh, ¿Cuál sería la diferencia, doctor, de que un inmueble estuviera asegurado o que no estuviera asegurado respecto de un crédito hipotecario? Vamos, puede ser que yo tengo mi inmueble y está totalmente libre porque ya lo pagué hace años. Ahí como me veo respecto de si tengo un inmueble que está a través de un crédito. Sí, si en un crédito hipotecario se adquirió un seguro, se agregó accesoriamente un contrato de seguro, bueno, en este caso habría que ver qué es lo que cubre el seguro. Los seguros prevén un riesgo que es cubierto para el caso de que se verifique. Entonces, si el seguro preveía algo más que la muerte, porque muchas veces son seguros de vida, Ujú, ¿no? Ese no valdría mucho, salvo que, perdón, que el adquirente se hubiera muerto en el temblor, ujú, ¿no? Pero a veces hay seguros por daños y bueno, hay que ver si está previsto este caso y financieramente cómo operaría. Es decir, si es un seguro, como se dice, sobre saldos insolutos, o si es un seguro sobre la propiedad completa, será el beneficio que tenga el deudor. ok, entonces que no se confunda la gente. El hecho de que haya contratado con un banco no lleva de inmediato la parte asegurada del bien. Así es, eso depende de las políticas del banco o de la disciplina que tenga la persona respecto a sus negocios propios, a sus actos jurídicos propios. En México, desde luego, no hay mucho la cultura o la costumbre de acudir a la protección del seguro, no lo hay mucho, ¿no? Ujú. Entonces, pues quizá la mayor parte sería según la política del banco o de la SOFOM o de la hipotecaria que en su caso hubiera dado el crédito, ¿no? Ok, porque lo que la mayoría de la gente ha sufrido dentro de la gente afectada ha sido que su inmueble, lo común en la ciudad, pues es que se maneje a través de departamentos, los espacios ya se nos han reducido con los años y entonces todo el edificio se ve afectado. Pareciera que un dictamen de autoridades, protección civil principalmente, dice ya no es viable, entonces habría que demoler o habría que tirar, no sé, lo que sea, porque una reconstrucción puede salir muy cara, muy tardado, etcétera. Si no se tiene el seguro, ¿a qué derecho va a tener entonces esta gente y qué es lo que podría hacer? En lo estrictamente relacionado con la propiedad, pues las personas conservarían un porcentaje de propiedad sobre el terreno que quede una vez demolido el edificio o la urbanización, Ujú, ¿sí? Conservaría una fracción. Ahora esa fracción podría estar hipotecada. Otro caso, si se tuvieron que hacer gastos de demolición, que la legislación en principio carga al propietario el costo de la demolición, bueno, pues a lo mejor se compensaría, por decirlo de una manera un poco brusca, la carga de demoler, ¿no? Entonces, podría perderse todo, esa es la realidad, ¿no? Es que ya que platica esto, me recuerdo un poco que dentro del decreto que sale recientemente el 2 de octubre respecto de los beneficios fiscales, se menciona que si alguien enajena su inmueble por motivos de afectación en el sismo, eh, puede estar exenta esa enajenación
hasta un valor en UDIs que aproximadamente serían 4 millones de pesos, siempre y cuando, obviamente, se tenga el dictamen de lo que es pérdida total. Estaríamos hablando de ventas muy forzadas, ¿no? Me refiero forzadas por cuanto al precio, muy castigadas, mejor dicho. Muy castigadas, ¿no? Porque sería estrictamente vender el terreno. Y yo ya he visto algunos casos que he sabido de algunos casos en que tienen el terreno pero con el edificio apachurrado encima, ¿no? Entonces el comprador dice, bueno, el terreno vale 6 millones, pero la demolición vale 1,5. Entonces, pues, en fin, ¿no? Se resta, ¿no? Se resta mucho, ¿no? Y eso, si además se debe la hipoteca, puede, como decía, pues no recuperarse nada. Como que no es mucho aliciente, digo, no obstante ahí está la norma. No queremos convocar a la depresión social, pero pues sí, ¿no? Mejor ver la realidad. Ayer en esa conversación con el presidente de Conducef comentábamos de que a veces, por ejemplo, el Infonavit, que está teniendo un apoyo bastante noble a sus acreditados, decía muchas veces los créditos van junto con un crédito bancario, ¿no? Entonces, el mismo inmueble, una vivienda condominal, está grabado por el Infonavit y por un banco. Entonces, el crédito del Infonavit tiene beneficios importantes, pero el bancario no. ¿Cómo se está dando este beneficio de Infonavit un poquitito para los que nos ven? Hay beneficios, por ejemplo, si se perdió de plano la posibilidad de vivir, sea porque se cayera o porque no hay manera de acceder, hay un beneficio de 5,000 pesos, ¿no? Por parte del Infonavit. Hay acceso a un segundo crédito inmediato. Los segundos créditos tienen una temporalidad, 6 meses generalmente, hay este acceso, y hay acceso también, que normalmente no lo hay, a la subcuenta de vivienda, ¿no? Entonces lo que está contabilizado en la cuenta de vivienda se da como crédito que queda pagado de inmediato, porque de hecho es el acceso al ahorro propio, ¿no? Sí, o sea, se agilizan, ¿no?, los accesos a segundos créditos y de dónde sale también. Así es. Entonces, como normalmente no se tiene ese acceso, tenerlo ahora realmente es un buen beneficio, ¿no? Sí, o sea, como que faltaría un poquito la parte de banco, a ver si ellos también se suman en este tipo Faltaría la parte de banco, porque en la vida ordinaria los bancos normalmente demandan antes, ¿sí? Y tienen su sentencia y el Infonavit no se presenta o no demanda, tienen intereses, tasas de interés diferenciadas, entonces se puede hacer ahí un buen problema. ¿Qué hacer? Bueno, pues acercarse a las instituciones, ¿no? Claro. Al Infonavit y a la Conducef. Ojalá haya brigadas financieras más agresivas, ¿no? Pero bueno, ahorita las vamos a platicar, vamos a ir rápidamente a Info Fiscal y regresamos. Info Fiscal. 2 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que fueron afectados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre. En los municipios de los estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, así como en la Ciudad de México. 4 de octubre. La Secretaría de Hacienda da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con la mejor información disponible que permita verificar la honorabilidad e historial crediticio satisfactorio de los posibles accionistas, consejeros y demás directivos relevantes de una casa de bolsa. En la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto del bloqueo de cuentas. 5 de octubre.
La Secretaría de Economía publica diversos decretos que modifican la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Establecen el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. 6 de octubre. La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria SAT, informa que se estableció la obligación de informar el destino de las donaciones que recibieron las organizaciones civiles y fideicomisos con motivo de los sismos ocurridos en México en el mes de septiembre de 2017. El SAT publica la quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 1A para que las donatarias autorizadas de recibir donativos por los sismos ocurridos en México entreguen los reportes de la siguiente forma. Primer informe a más tardar el 31 de octubre de 2017, el segundo a más tardar el 31 de diciembre de 2017 y el tercero a más tardar cuando las donatarias presenten sus declaraciones anuales de transparencia. Info Fiscal. Muy bien, pues estamos ya de regreso y bueno, pues platicábamos de todos estos beneficios para la gente que de alguna manera, pues más que beneficios, guías, ¿no? Realmente. Guías para acceder. Aquí valdría la pena hacer un señalamiento para claridad de quienes estén viendo este programa, que temas como Infonavit, Fonacot, Foviste, no están relacionados con Fonden. Son cosas aparte. Son cosas aparte, son instituciones, unas de seguridad social, otras de apoyo a los trabajadores, que tienen sus esquemas financieros con algún margen más o menos interesante para manejar políticas de apoyo, ¿no? El Fonden es, digo, para los que nos ven, porque mucha gente, y a lo mejor es nueva la palabra, es el Fondo Nacional para Desastres, ¿no? Fondo Nacional para Desastres. México es un país de desastres, ¿no? Si no es el temblor, es el huracán, es inundaciones, entonces pues ya hay una partida normalmente en el presupuesto de egresos para el siguiente desastre. Acá el problema es de que hemos tenido huracanes, ciclones y 2 sismos profesionales, ¿no? Entonces, el Fonden, si no se agotó ya, le deben faltar 40 pesos para agotarse, ¿no? Porque había también una noticia, bueno, no sé, usted díganos, que el Banco Mundial, creo, había hecho también una aportación tiempo atrás a México, medido en dólares, que daba aproximadamente 600 millones de pesos, algo así, según recuerdo. Se anunció un apoyo del Banco Mundial, que bueno, llamarle apoyo pues es un poco bonito, ¿no? Pues es crédito, probablemente girado sobre las participaciones de México, pero bueno, es un crédito que finalmente no va a ser sustancial, porque frente a la dimensión del problema, pues efectivamente es un apoyo nada más, ¿no? Esto de Fonden, porque luego la gente puede por ahí confundirse. ¿Puedo ir yo directamente a pedir dinero a Fonden o cómo funciona? No, desde luego que no. El Fonden tiene oficinas y ahí no manejan dinero, ¿no? No va a ser que quieran irlos a asaltar. Sí, okay. No, opera mediante transferencias que hace Hacienda a los estados y los estados a los municipios o al gobierno de la ciudad y la ciudad a las delegaciones. Es decir, se maneja por vía estatal, quienes a través de propias políticas, atención a necesidades, lo derivan. Creo que lo primero que se va enfocando es a medicina, alimentos. Medicina, alimentos, reservan indudablemente una parte a la infraestructura dañada. ¿No? Principalmente de los inmuebles gubernamentales también. Los inmuebles gubernamentales que, vaya, suelen tener poco mantenimiento, rentan edificios viejos, en fin. Entonces, tenemos el Tribunal de la Ciudad de México, tenemos el propio Tribunal de Justicia Fiscal, el federal, que están teniendo que mudar parte de sus juzgados o tribunales
a distintos edificios. El propio Poder Judicial Federal ha tenido que mudar un par de colegiados especializados en telecomunicaciones, me parece, ¿no? Entonces, bueno, pues todo hay que atenderlo, ¿no? Sí, como que ha sido una serie de medidas. Entonces la gente que sepa simplemente que, pese a que se oye mucho la palabra Fonden, ir a pedir directamente ahí dinero no va a ser posible. Eso no existe. Ok. ¿Se puede acercar a Infonavit? Se puede acercar a Infonavit, tienen una muy buena actitud, tienen una cobertura bastante amplia y han puesto algunos módulos provisionales, y se puede tener primero la información y después el acceso a estos apoyos, ¿no? Dentro de todo esto, platicábamos ayer un poquito también, Profeco creo que también ha hecho algunas campañas, ¿cierto? Profeco ha hecho campañas. Profeco tiene un espectro dirigido a la protección del consumidor. Entonces, por ejemplo, cuida, como comentábamos fuera del aire, que no haya movimientos injustificados en los precios. Tiene también una atribución para vigilar, requerir que se cumplan la garantía que establece la Ley de Protección al Consumidor sobre los constructores, de un año sobre ciertos equipamientos y de 5 años sobre la estructura. Esto se puede hacer valer. También hay que avisar, depende de la empresa. Hay empresas constructoras estables, digamos sólidas, en las que Profeco puede hacer muchas cosas, pero también hay que observar, recordar que en muchas ocasiones los condominios los construye una empresa o un fideicomiso constituido para ese desarrollo, de tal manera que se vende el edificio y desaparece la empresa o el fideicomiso. Entonces, hacer valer esa garantía puede tener dificultades, ¿no? La gente lo puede ubicar así. Si el problema es con bancos seguros, el camino es con DUCEF. Así es. Si el problema es por efectos estructurales que no me están viniendo vamos a resanar, o lo que se comprometió el condominio, el edificio, lo que sea, eso viene a ser Profeco. Eso viene a ser Profeco. Son quejas las que ellos atienden. Atienden quejas, y las quejas tienen una vía arbitral que no es muy frecuentada, pero Profeco tiene carácter de autoridad para hacer valer las reglas de interés público. Interés público que en este caso tiene un significado muy claro y que alude a aquello que se debe cumplir necesariamente. Aquí una duda, porque luego a todos les puede suceder, y bueno, no solo a raíz del sismo, sino de muchas otras cuestiones. La garantía mínima que ahorita platicamos es de 1 año, pudiendo llegar a 5, dependiendo ya si es estructural. Yo tengo 1 año, pensemos, vamos a medirlo de enero a diciembre. Sin embargo, si yo veo que hay alguna anomalía que se tuvo que arreglar y se tuvo que solucionar en el mes de junio, ¿quiere decir que solo me quedan los 6 meses o desde ahí arranca otra vez el año? Bueno, arrancaría el año respecto del arreglo que se hizo, ya no de la unidad completa. Ok, de ese cachito. De ese cachito, ¿no? Si la estructura fue modificada por cualquier razón, bueno, pues lo nuevo operaría este efecto. Hay que señalar también que para problemas más severos o sin solución por estas vías, pues están los juzgados civiles, ¿no? Okay. Se puede demandar, claro, un juicio toma su tiempo, etcétera, pero si costea el juicio, es decir, que todos los condóminos de un edificio se reúnan para ir, finalmente eso se puede hacer y no es una alternativa despreciable, ¿no? Claro, es el plan B. Es el plan B si esto no funciona, ¿no? Ok. Bueno, ayer estuvimos en una llamada precisamente con el presidente de Conducef. Usted incluso también le hizo algunas preguntas. Vamos a ir rápidamente a ver un extracto de esta llamada para que ustedes tengan mucha la atención de lo que él ha dicho
y pues nos sirva para guía y seguir adelante. Vamos a ese extracto. ¿Cómo podríamos de alguna manera hacerles llegar a los que nos escuchan esta información de dónde pudieran acudir y si es que hay que llevar algo importante al respecto? Claro que sí. Primero que todo, estuvimos pues desplegando estos módulos fundamentalmente en las estaciones del metro, pues para brindar asesoría a las personas que hubiesen tenido alguna afectación en su patrimonio y que tuvieran algún tipo de seguro, por un lado. Y por el otro lado, asesoría en materia de dudas bancarias, personas que hayan extraviado sus plásticos, por ejemplo, o que se hayan quedado entre los escombros, o que se hayan quedado en un edificio al cual no pueden ingresar, ¿qué tenían que hacer? Muchas veces inclusive pues no tenían un documento oficial de identificación a la mano, entonces cómo hacer una cancelación de una tarjeta de crédito, de débito, es decir, atacar esta parte y resolverle la vida al usuario realmente en esta, digamos, segunda fase de la emergencia. Desde luego el tema de seguros. Ahora, dentro de todo esto, el mismo captar de estas quejas y dudas nos hizo pues empezar a revisar y a dudas de los usuarios cómo estaban funcionando estos seguros asociados a un crédito hipotecario. Y bueno, nos hemos dado cuenta que si bien no es en la mayoría de los casos, tenemos identificados junto con la Asociación Mexicana de Bancos, con la Asociación de Bancos de México y nosotros, alrededor de 80 casos en donde la indemnización o el pago del seguro de daños no alcanza a liquidar el crédito que nos dio el banco. Esto viene pues obviamente porque hay fallas, yo te diría incluso jurídicas, que hemos visto contradicciones entre un contrato de apertura de crédito que establece que el seguro de daños tiene que restituir el valor de la garantía, y por el otro, pólizas en donde la suma asegurada es equivalente al valor de construcción del inmueble, no comercial. Entonces, pues esto genera una diferencia que cuando los créditos son muy nuevos o el enganche fue muy bajo, pues queda un saldo a favor del banco. ¿Qué hemos hecho? Pues desde luego que es una situación que nosotros no vamos a aceptar ni hemos aceptado como Conducef. Tuvimos muchas reuniones, hemos tenido varias reuniones con la Asociación Mexicana de Empresas de Instituciones de Seguros y con la Asociación de Bancos de México, precisamente para ir resolviendo estos casos de que el usuario no va a ser el que va a pagar esta diferencia, porque además se rompe con el espíritu de un seguro de daños. Y también asesorándolos en cómo deben de presentar sus reclamaciones ante los otros riesgos cubiertas por el seguro asociado a una hipoteca. Esto pues con el afán de que el usuario y de que la indemnización al usuario sea totalmente transparente, apegada a lo que establece en su caso la póliza, y pues no haya usuarios ni mal informados ni usuarios que por no entender el lenguaje o la oferta de la aseguradora pues tomen una decisión equivocada. Definitivamente bastante. Así es. Mario, la Conducef, ¿cómo nos puede apoyar? Porque efectivamente nos queda muy claro y con lo que comentas, el apoyo que está dando la Conducef a gente que perdió su patrimonio. Pero probablemente también hay gente que perdió su lugar de trabajo y tenía alguna deuda, quizá no relacionada con el inmueble, pero tenía deudas con los bancos, y ahorita pues a lo mejor su capacidad de producción, su capacidad de obtención de recursos pudiera verse disminuida. ¿Hay forma de poder obtener también algún apoyo por nuestros amigos radioescuchas? Qué bueno que lo comentas, efectivamente sí hay forma, te lo adelanto, entre el día de hoy y de mañana. Bueno, primero la Asociación de Bancos de México sí tiene programas, sobre todo relacionados cuando se determina que existe un desastre natural. Esto lo aplica incluso pues cuando no es solamente un sismo, cuando es, por ejemplo, ahora que ha habido tormentas y huracanes en ciertas localidades. Lo mismo aplica en este caso para la Ciudad de México y para zonas afectadas por algún desastre natural. En el caso particular de la Ciudad de México,
Lo que te puedo adelantar ahorita, que es común en todas las instituciones, es que se va a otorgar un periodo de gracia aproximadamente de 3 meses para aquellas personas que tienen algún tipo de crédito, llámese tarjeta de crédito, llámese crédito de nómina, llámese crédito hipotecario o algún otro tipo de crédito, y que hayan resultado afectados. Esto es una parte. Ayer trabajamos en una matriz que haremos pública, pues yo te diría hoy, mañana, en cuanto le dé el visto bueno a ABM, que están muy formales de entregarla o quedaron de entregarla hoy a las 2 de la tarde, la pondremos en nuestra página de internet, y esta información estaremos dando en nuestro centro de atención telefónica o los propios bancos. ¿En qué consisten? Pues en esta serie de facilidades. No solamente las que obedecen a esta situación de desastre natural, vamos a llamarle así, y que tienen que ver con los periodos de gracia de los créditos fundamentalmente, sino también aquellos nuevos programas que pueda sacar la banca en materia, por ejemplo, de créditos para reconstrucción o remodelación. En su caso, en lo que tú comentas, que fue un tema que estuvo sobre la mesa ayer, lo que se ha propuesto es que, si bien es cierto que hay personas que a lo mejor no pudieron o no fueron afectadas directamente, pero pongamos el caso de una persona que trabajaba o laboraba en un negocio que no está funcionando ahorita, algún tipo de negocio en la Roma, por ejemplo, en la zona esta de la Condesa afectada, pues que también se haga efectivo y se haga extensivo este apoyo, pues para estas personas, ¿no? Si bien no es cierto, no perdieron su fuente de trabajo, pero sí están perdiendo sus ingresos. Estamos tratando de hacerlo extensivo esto para estas personas. ABM lo está considerando y vamos a ver cómo se puede instrumentar qué tendría en un momento dado que demostrar la persona. Tampoco es una cosa tan complicada, pero sí le pedimos que hicieran un esfuerzo de incluir a estas personas que han sido afectadas. Muy bien, pues esa fue la llamada con el presidente de Conducef, de alguna forma pues dándonos su punto de vista, las acciones que están tomando, y nosotros pues también aquí tenemos algunos otros temas interesantes. Nos va a acompañar alguien de notaría, pero antes de dar pausa a ello, pues más que nada yo quisiera, doctor, que nos platique algunos puntos básicos antes de entrar a este punto de notaría. Con mucho gusto. Quizá algunos puntos de vista generales. Yo le diría a los que ven el programa, todos los problemas son diferentes. Aún entre vecinos del mismo condominio se pueden ver diferencias. Entonces, hay que actuar con serenidad, con consistencia, no hay que dejar la gestión y buscar en cada institución de qué manera sus apoyos se pueden adaptar a la solución necesaria al problema personal. Porque quizá leyendo las publicaciones de las instituciones, escuchando los programas, sigan diciendo, bueno, lo mío se parece, pero no es. No se preocupen, eso es absolutamente natural. Acérquense a las instituciones, planteen sus problemas y de esa manera tener resoluciones, tener vías de reconstruir la vida, la ruta, personales, individuales, ¿sí? Creo que eso es importante. Creo que es importante lo que ya comentábamos ayer en la radio, proponernos como sociedad no ser solidarios en los desastres, sino ser solidarios siempre. Tenemos que ser una sociedad con sentido cívico y eso nos va a conducir a estadios mucho más habitables, ¿no? Esto también viene a cuento porque ha habido mucho apoyo el primer día, el segundo día, la primera semana, pero esto pues se va desinflando, ¿no? Va perdiendo vigor y por eso es que tenemos que habituarnos a ser siempre solidarios, siempre atentos a la sociedad a la que pertenecemos, a los grupos pequeños y a las familias a las que estamos agregados,
y yo creo que eso será no solo un consuelo, sino una vía práctica, sensible, accesible de solución. Y la cultura, ¿no?, de asegurar bienes. La cultura de asegurar bienes es muy aconsejable. Yo no quiero enemistarme con ningún funcionario, pero asegurar bienes es caro, ¿no? Entonces, primero hay que asegurar el alimento, la vivienda y la educación, Claro. y al final el seguro, ¿no? Porque luego los políticos dicen, es que los mexicanos no ahorran, bueno, es que no comen, tampoco, ¿no? Y no van al médico, tienen que ir a farmacias similares porque ahí es gratis el doctor o cuesta 3 pesos, ¿no? Entonces, claro, hay consejos financieros absolutamente atendibles, pero que quizá no estén del todo al alcance. Ok, es decir, ojalá haya más propuestas o de alguna manera haya más ajustes en todos estos puntos. Así es. Otras culturas lo lograrán, es otra realidad económica, pero bueno, al final del día, en la medida posible, nunca dejarlo detrás. La salud, como usted bien lo dijo, la educación son temas muy importantes y pues doctor, le agradezco mucho que hoy nos haya acompañado. Vamos ahorita a dar pausa, que gente de notaría nos platique los puntos de vista. Vamos a ir a una pausa, pero no sin antes, doctor, agradecerle su estadía aquí con nosotros y pues que nos visite más seguido para la siguiente, ¿no? Estuve con mucho gusto y yo aquí me abono cuando usted quiera. Claro que sí. Le agradezco Muchas mucho, gracias. doctor. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, pues ya estamos de regreso y nos acompaña el licenciado Álvaro Muñoz Arcos. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Él es notario público número 89 en el Estado de México. Es autor de diversas obras. También ha participado en la vida académica de nuestra universidad, en donde orgullosamente él apoya y orgullosamente lo tenemos. Licenciado, pues bienvenido a este programa. Muchas gracias. Platicábamos ahorita un poquito antes de entrar al aire que pues con estas acciones a favor de los afectados por el sismo se suman bancos, bueno, más bien Conducef, se suma institutos y creo que los notarios y los colegios respectivos, Estado de México, Ciudad de México, no sé, a lo mejor también Puebla, se empiezan a sumar. Pero platíquenos mejor, ¿cómo va esto? ¿Cómo se está presentando? ¿Cuáles son las acciones? Pues mire, en lo personal, nosotros con nuestras gentes de la notaría, con la gente de allá de Jonacatepec, Morelos, yo soy originario de allá, hicimos alguna ayuda, vamos a decirlo así. Llenamos 3 camionetas de 3,5 toneladas con víveres, alimentos, con ayuda médica. Un tráiler también lo llevamos allá a Jonacatepec. Lo repartimos directamente a la comunidad sin intervención de las autoridades porque pues entendemos que ellos lo utilizan más bien para fines políticos y nosotros no fuimos con fines políticos. Fuimos con la finalidad verdadera de ayudar a la gente. Y así lo hicimos. Repartimos directamente la ayuda en el pueblo y en poblaciones vecinas. Jonacatepec está aproximadamente a 30 kilómetros de Azochiapan, donde fue el epicentro del temblor. Y pues estuvimos ayudando, reservamos algunas cosas todavía para después y parece que todavía allá en nuestra casa tenemos algo de, pues, equipo o alimentos para lo que se siga presentando. Perfecto, para ayudar a todos los afectados. Yo leí por las noticias y de alguna manera fue un boletín que salió en la Ciudad de México. El colegio estaba ofertando que aquellos que hicieran algún donativo para las instituciones y organismos autorizados por valor mínimo de 2,000 pesos tenían como beneficio que al acudir a redactar su testamento, dijéramos, era gratis. Quiere decir que la gente interesada en la ayuda podría tener 2 por 1, es decir, además de haber donado,
pues eso le daba la oportunidad al testamento. Aquí en la Ciudad de México. ¿En el Estado de México el colegio ha establecido algunas medidas similares o cómo se ha visto la postura? Mire, en el colegio quiero aclarar honestamente que yo he tenido muchas diferencias con la directiva del colegio. Tenemos diferentes puntos de vista. Y en lo que a mí toca como notario público, ese programa de ayuda a los adultos lo tenemos toda la vida. Con la gente que necesita, con la gente que vemos su capacidad, voy a decirlo así, económica, pues siempre le ayudamos. Quizás muchas veces ni siquiera cobramos, porque vemos la necesidad y la gente confía mucho en nosotros. Yo tengo casi 40 años de notario en Cuautitlán y bendito Dios, mucha gente me sigue. Perfecto. Trabajo muy poco con bancos, con institutos, porque son instituciones que realmente quieren que esté uno esperando que llegue, en la puerta para que firmen, y eso no es correcto. Va contra lo que es precisamente la función notarial. Esto es una cosa sumamente delicada. La función notarial es de orden público y de interés social, y no podemos estar jugando con que a ver a qué hora se le ocurre al representante del banco o del Infonavit o del Fobiste salir a firmar. Parece que solo están para salir en la foto, con todo respeto. Se malversa un poco. Ahora, hablando respecto de los folios y todo este tipo de escrituras, platicábamos ahorita en la primera mitad del programa que la gente preocupada porque haya tenido alguna afectación en su inmueble o se vea en la premura de contar con documentación, porque actualmente autoridades están pidiendo ello para apoyos que se puedan empezar a promover. No tienen la escritura. Esto lo pueden solicitar en notaría. ¿Hay alguna vigencia para solicitarlo a esta notaría y si no algún otro lado? ¿Cómo funciona esto? Mire, en cuanto a plazo, no hay ningún plazo para solicitar eso. En cuanto a recabar la información necesaria, pues tenemos el registro público de la propiedad, el archivo de notarías, las oficinas receptoras. En todos esos lugares hay copia de los instrumentos que autorizamos como notarios, de manera, pues no es nada difícil obtener un duplicado. Se puede solicitar en cualquiera de esos lugares. ¿Una notaría cuánto tiempo guarda los los protocolos? Ajá. Tenemos 5 años para conservarlos en nuestro poder, porque el protocolo no es nuestro, es del Estado. Exacto. A los 5 años lo tenemos que entregar al archivo de notarías y ya cualquier cosa que se solicite de ellos hay que acudir al archivo. Ok, entonces para los que nos ven, en cualquier momento yo creo que podrían ir al archivo, pero de cualquier manera, pues muy tardado, conviene más la notaría. Podemos solicitarlo directamente nosotros, aunque desafortunadamente la burocracia, pues no podemos con ella. Complica un poquito. Ahora bien, eso por cuanto a las escrituras que se están dando. Fe de hechos, por ejemplo, si alguien necesita en el Estado de México alguna fe de hechos respecto de lo que ha sucedido, que el inmueble tiene alguna anomalía, y quizás hasta alguien esté pensando pues, en evaluar la posibilidad de alguna queja ante Profeco, cosas así. En estas fe de hechos que se realizan a través de efectos notariales, ¿se está dando alguna flexibilidad por parte del Colegio del Estado de México? Mire, en cuanto a esas situaciones, pues creo yo que en todos los casos para dar una certificación sobre la situación de un inmueble hay que auxiliarse de un perito, porque él es el que va a decirnos si verdaderamente el daño es grave o no, porque nosotros vemos, pero no sabemos nada de eso. Por la fe, más que nada. Exacto. En cuanto a la fe, pues sacamos fotografías, esa es la situación en que se encuentra el inmueble, la gravedad o no, pues que la determine un perito. En este caso, ¿ustedes darían fe apoyándose de un perito o cómo? Sí, yo normalmente en esos casos siempre pido que vaya un perito, un ingeniero, un arquitecto, para que él diga es grave o no es grave, o es esto, lo que sea. Y él es el que va diciéndonos en la diligencia las condiciones en que observa el inmueble. Ok, entonces la gente que tenga muy en claro, quien nos ve, debo entenderlo así, no es que el efecto notarial, más bien no es que el notario sea el experto en este tema. El notario tiene una fe pública que le respalda que aquello que dice es
Es lo que realmente ocupa. Pero como perito, Exacto. no me meto. Entonces tiene que ir acompañado de un perito para que el perito lo que le vaya diciendo, usted va tomando nota y diciendo, efectivamente el día de hoy se observa esto y se da como tal. Así es. Sí, luego se confunde a veces el efecto notarial. Por cuanto a costos, digo, sé que hay unos aranceles diversos y pues ese tiene un margen, pero el colegio como tal ha sido sensible en estos temas para flexibilizar el honorario. Bueno, en el aspecto personal sí. Desgraciadamente tenemos el problema nosotros de que las autoridades hacendarias dicen, tú debes de cobrar esto. Si tú regalas tu trabajo es tu problema. Entonces nosotros tenemos que pagar contribuciones sobre lo que dice el arancel. Entonces estamos obligados, pues estamos entre la espada y la pared, como dicen, porque por un lado queremos ayudar o ayudamos y por otro nos clavan la espada porque tenemos que pagar sobre... No es fácil. Así es. Y fíjese que la gente se ha alterado mucho con estos temas, también ha sido un punto psicológico. Y respecto de este ámbito tenemos pues una entrevista que se hizo a la doctora Angélica Riveros Rosas, coordinadora general del Centro de Orientación Educativa de nuestra facultad. Vamos a ir rápidamente a ver qué nos comentó y regresamos. Hola, ¿qué tal? El impacto psicológico de catástrofes naturales como los temblores nos exponen a riesgos serios y a situaciones de pérdida que son una amenaza a nuestras actividades, a nuestros bienes y a la vida. Pueden producir malestar intenso como horror, incapacidad, miedo, que se pueden sentir mucho tiempo después del evento. Es común que se tengan sensaciones de irrealidad, irritabilidad, tristeza, nerviosismo, dificultades para dormir y cambios notorios en el apetito, así como incapacidad para sosegarse y recuperar nuestro funcionamiento habitual. La recuperación de la normalidad es distinta en cada persona y tiene mucho que ver con cómo estábamos desde antes del evento y por la intensidad con que vivimos las consecuencias más catastróficas. Inicialmente, incluye mucho malestar emocional e incertidumbre porque lo que pasó no se ajusta a lo que esperamos ni a nuestras acciones normales para permanecer seguros. Buscamos información, repensamos prioridades, necesidades y apoyos para acomodar las nuevas tareas que hacen falta y ajustarnos a una realidad diferente. Modificamos nuestras actitudes, decisiones y medidas de seguridad. Como esto requiere muchos cambios en poco tiempo y atender nuestras actividades diarias, empezamos a notar problemas como cansancio, dificultad para concentrarse y para tomar decisiones, o incapacidad para disfrutar cosas o personas que antes nos alegraban. Aunque esto es normal y mejora gradualmente, es importante no añadir más malestar por la frustración de no poder actuar ni sentirnos como antes. Esto no solo no ayuda a la recuperación, sino que la impide o la retrasa. Podemos apoyarnos mejor ayudándonos con actividades que nos dejen descansar lo más posible, favoreciendo nuestra memoria con listas y recordatorios y reconociendo qué de lo que hacemos nos hace sentir mejor, más descansados, entusiasmados, tranquilos y más cerca de quienes queremos. Por ejemplo, dar apoyo, servir, confortar o compartir, que son actividades muy necesitadas por los afectados y por nuestra propia gente, ayudan mucho a recuperar nuestro bienestar y apoyar el de otros. Soy Angélica Riveros, mi correo es ariveros@fca.unam.mx. Perfecto, pues ya estamos de regreso y bueno, recordemos que estos son momentos pues de apoyo, de ayuda, en donde la gente a lo mejor puede estar un poco desorientada. Lógicamente ante un sismo pues se sufre angustia, se sufre, si la salud ya se tiene mal, pues obvio nos puede poner un poquito peor. Pero sin ser pesimistas, el punto es, la gente luego no tiene cabeza para pensar en lo demás. Se preocupa por salud, se preocupa por comer diario, como bien lo decía el doctor Vargas Morgado. Licenciado, ¿qué nos podría, ya estamos casi a punto de cerrar, pero qué nos podría decir usted como consejos a los que nos ven, que ahorita no tienen cabeza quizás en lo legal, entonces ya pensando en lo legal y quizás tocando la fe pública, ¿qué nos podría usted aconsejar?
para resolver el problema que se nos vino encima, y sobre todo la cuestión de la vivienda, México no solo es la Ciudad de México. México es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces hay que ver todo México. Y que las autoridades federales hablen al club de gobernadores que existe por ahí, para que todos digan, vamos a jalar a nuestra gente, vamos a apoyarla, que ellos nos apoyen con mano de obra, si es posible, y nosotros con los recursos que el gobierno pongamos la materia para que todos reconstruyamos nuestra vivienda donde vivamos. Me parece que eso sería una cosa. Hay gente en los pueblos, albañiles, que son casi arquitectos o ingenieros, tienen una forma de trabajar preciosa, hacen cosas bonitas, y creo que esa gente nos puede ayudar. Con Infonavit, ¿viste? Su infraestructura y nuestro trabajo, salimos adelante. Perfecto. La notaría, ¿qué servicios ahorita nos podría ofrecer a los que nos ven para que...? Pues para la gente, lo que quiera, con muchísimo gusto. Si las autoridades hacendarias nos autorizan, que no cobremos y que no nos cobren impuestos por regalar nuestro trabajo. ¿Algún listado de, por ejemplo, fe de hechos? ¿Qué más podríamos considerar? Pues escrituras, sacar testimonios de los documentos que se extraviaron, certificar hechos de la situación de sus inmuebles, lo que se les ofrezca en el ámbito de la fe pública que podemos dar. Perfecto. Miren, tenemos una pregunta. José Antonio nos pregunta 2 cosas. Me voy a la más rápida. Dice, Hacienda dice que solo hay para Estado y no en el DF beneficios. Es el decreto que sale el 2 de octubre. Recordemos que el secretario manifiesta no ha sido discriminar a la Ciudad de México, sino que más bien Hacienda está trabajando con el gobierno de la Ciudad de México para un paquete especial. En pocas palabras, contestando a esta pregunta, José Antonio, estate bien atento porque se supone que debe venir ya un paquete de ese sentido. Beneficios que hay para un contribuyente que les afectó de manera indirecta el sismo, ya que cerca se derrumbaron edificios y no puede trabajar. A reserva de lo que en siguientes programas estaremos viendo, el patrón de alguna manera se le ha relevado por el efecto de retenciones, pero contestando de manera específica, así como lo entiendo, si tú trabajas para alguien en donde ese alguien sufre por su inmueble, si eres una afectación indirecta, y pues habría nada más que estar atentos de las posturas que tiene Conducef. Ayer nos lo decía el presidente Manuel Constanzo, que están presionando un poco a los bancos para que tomen un poco de esa conciencia. Y pues, licenciado, entonces platicábamos un poquito fe de hechos. Podríamos también pedir que se está agilizando ahorita. Elaboración de documentos, reposición de documentos. Perfecto. Todo eso lo podemos hacer. Perfecto, perfecto. Esto entiendo que cada estado ha respondido de manera distinta. Sin duda se ha centrado la atención en la Ciudad de México. Puebla no ha sido muy expreso en algunas medidas, tampoco Tlaxcala, como que se ha reclinado más en los apoyos federales. Es el caso del Estado de México, también ha sido, es decir, los apoyos serían ya por iniciativa de cada notaría, o el colegio tiene algún alineamiento. Bueno, el colegio pues tiene la obligación de apoyar en todo, pues es un colegio. ¿Pero no ha salido alguna línea en especial? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, no. Le digo, yo he tenido muchos problemas con la directiva, pero porque no participamos de muchos puntos de vista. Pero yo estoy en la disposición de lo que sea. Excelente. Es la notaría número 89, el licenciado Álvaro En Cuautitlán, Estado de México. Tenemos casi 40 años ahí, mucha gente, y ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. Pues el tiempo ya se nos ha llegado al final. De todas maneras, el siguiente programa, que será la siguiente semana, seguiremos tocando otros ámbitos. Desde luego, ahorita tocamos los efectos legales, se seguirán tocando efectos de Infonavit. No me queda nada, licenciado, pues más que agradecerle su presencia con nosotros. A ustedes aquí. Muchísimas gracias por la invitación, y lo que se les ofrezca, con gusto estamos. Perfecto. Pues para los que nos ven ahorita en vivo, por favor, pues ya con calma, ya falta este día y mañana, ya falta poquito. Si están en fin de semana, pues por favor desconéctense de la semana, descansen y nos vemos a la que sigue. Hasta luego. Gracias.